como venimos diciendo, tenemos las cartas del Evangelio, la lección número 7, que se titula La vida del creyente. Y pongo primera parte porque preparando el encuentro, la presentación, el contenido, me daba cuenta de que era mucho, no quería ni ir muy rápido por una parte, ni quería tomar demasiado tiempo por otra. Así que he partido esta lección número 7 en dos, así que hoy será la lección 7A, se puede decir así, lección 7A, y mañana estaremos con la lección, perdón, mañana, la semana siguiente, estaremos con la lección 7B, que será la segunda parte de esta, que es la vida del creyente. Bueno, la vida del creyente. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cuál es la verdadera realidad para nosotros? Son preguntas que nos hacemos, que nos podemos hacer. También son preguntas que se hacen los nuevos creyentes. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué determinaciones tomo? ¿Qué hábitos tengo que implementar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que quitar? Muchas preguntas que los nuevos creyentes se hacen y nosotros tenemos que ayudarles a tomar algunas de esas respuestas. Efesios 2, del 1 al 2, si recordamos otra vez ese texto que es muy importante, porque ejemplifica y resume muy bien lo que queremos dar a entender. En este caso, la palabra de Dios dice, en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pues tenemos ese texto otra vez. Reina Valera, como sabéis, dice en delitos y pecados, ¿no? Es una frase que hemos utilizado mucho, que se repite, se habla, es muy común. Pero esto lo que te está hablando es la vida anterior del creyente, es decir, el estado anterior al que se encontraban las personas. Y esto es una gran respuesta para nuestra vida, porque esto que acabamos de leer, aunque era una realidad, se convierte en algo pasado. Ya no vivimos de esta forma. ¿Cómo vive la gente? Pues dentro de la oscuridad de este mundo. Porque en este mundo estamos repletos de oscuridad, a nuestro alrededor suceden muchas cosas. eh, a nosotros nos pasa mucho que la pequeña ciudad donde está nuestra iglesia se llama Parla, forma parte de la provincia de Madrid, pero está como a unos 30 minutos. Se llama Parla y Parla pues, es una ciudad donde bueno, pues hay cierta delincuencia. A veces en las noticias sale, pues en Parla ha pasado esto, ha pasado lo otro. No es un lugar en general malo para vivir, es decir, tú puedes vivir perfectamente sin tener problemas, pero sí que es cierto que hay gente que, bueno, pues cometen delitos, la policía tiene que intervenir, cosas normales que seguro que vosotras ya conocéis. Pero vivimos alrededor de la oscuridad en el mundo, donde parece que todo está bien, que es bonito, hasta que te das cuenta de que han robado aquí, que hay violencia por allá, que ha sucedido esto, sucede lo otro. Y no estamos viviendo en un mundo tan bonito, estamos viviendo en un mundo totalmente oscuro y muy complicado y muy difícil, pero no solamente alrededor, es decir, no solamente la oscuridad está eh, entre nosotros, sino que es una oscuridad que está dentro de las personas, una oscuridad dentro del ser humano, dentro del individuo. Por eso existe la oscuridad en el mundo. Es decir, la oscuridad, como decimos, no es algo que está flotando en el aire, es algo que nace desde las personas y sale hacia afuera. Las guerras las comienzan las personas. Los asesinatos los realizan las personas, los robos y un largo etcétera de cosas. Y esto es lo que estamos hablando sobre Efesios capítulo 2. Es la realidad que nos rodea, es decir, es la realidad espiritual, es decir, es la verdad. No solamente son cosas que pasan y bueno, pues lo normalizamos porque es que las personas somos así, no, no. Es una realidad espiritual que la gente no comprende y por lo tanto es imposible que solucione. Esto hace tiempo
eh, usábamos este término, bueno, dos términos en este caso, aunque había uno más parecido, pero eran los campos de desastre. ¿Qué era un campo de desastre? Un campo, lugares donde la gente sufre mucho, por ejemplo, la cárcel, personas con drogadicción, etcétera. Son campos, lugares difíciles, personas en situaciones complicadas que requieren una atención espiritual muy concreta. Son campos muy difíciles y luego también encontramos campos abandonados donde ha habido obra y se ha abandonado, donde se ha dejado de predicar, donde las iglesias se han cerrado y donde ya no hay obreros que puedan predicar. Y la oscuridad engulle esos campos, donde antes había luz, como la luz se ha ido por los motivos que sean, entonces la oscuridad vuelve con mucha más virulencia. Y esto es entender el mundo en el que estamos. Hay un nombre que es el que nosotros tenemos que conocer. Y aunque hay creyentes que parece mentira, pero hay creyentes que no les gusta hablar de Satanás. Es decir, no les gusta que dentro de sus conversaciones o de sus predicaciones esté la palabra de Satanás. Algunas y lo hacen por miedo. Yo sigo recordando porque tengo esa frase metida en mi cabeza, ese momento en el que, hablando sobre Satanás y la oscuridad en el mundo espiritual, él nos decía, no, a mí no me habléis de Satanás, no, uf, ni lo nombréis, como qué miedo. Hay una película que todos conocéis, que no sé si la habéis visto, que se llama Harry Potter, una serie de 8 películas basada en 7 libros, muy famosa, muy famosos todos. Y el malo de toda la serie, que es un señor oscuro, como suele suceder en el cine y en las historias, pues un señor con poder tenebroso, que mata, que miente, que todo lo malo lo hace ese ser. Y luego los otros protagonistas tienen que ir a por él para volver a traer la luz al mundo. Y lo que hizo fue tan malo, trajo tanto dolor, cuenta la historia, que no pronuncian su nombre, no lo quieren pronunciar. Entonces, cuando se refieren a él, es el que no debe ser nombrado, quien tú ya sabes, el Señor tenebroso, pero no quieren ni pronunciarlo, ¿no? Es el miedo que le tienen es tanto que no quieren ni decir su nombre. Pero el protagonista, Harry Potter, ya no os voy a hacer un spoiler de nada, ya desde la primera película él dice, yo le llamo por su nombre, se llama Voldemort y me da igual. Y, y hay un momento en el que una de las protagonistas dice, no pronunciar su nombre hace que tenga más poder sobre nosotros. Y entonces poco a poco la gente ya le empieza a llamar por su nombre. Y esto es así. Nosotros vivimos a veces rodeados de creyentes que no quieren pronunciar el nombre de Satanás porque les da miedo, tienen inseguridad y piensan que tienen todo perdido. Pero tenemos que hablar de la realidad que existe en el mundo. Por ejemplo, Apocalipsis 12 dice que, entre otras cosas, habla de un engañador. También podemos poner Juan 8:44. Está hablando de que es un engañador, padre de mentira, de que es homicida desde el principio. Es la realidad espiritual. Ezequiel 18 nos cuenta un poco la historia de ese ángel caído. Génesis capítulo 3, podemos leer cómo él propicia la caída del ser humano, del hombre y de la mujer, a través de la mentira, a través de la manipulación. Y en Segunda de Corintios nos habla de que él cegó el entendimiento. Podríamos hablar mucho más, pero nos quedamos, por ejemplo, en este versículo 4. Creo que he tomado mal la cita, pero bueno, ahí lo podéis corregir en casa si hace falta. Segunda de Corintios capítulo 4. Será el versículo 4, entiendo. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la obra de Satanás. Cegar el entendimiento, que la gente no pueda creer en Cristo, que no pueda aceptar su obra, para que no vean el qué, la luz del Evangelio de Cristo. Y es la realidad en la que nosotros andamos todos los días. Donde hay gente que tú le hablas de lo maravilloso del Evangelio y tú piensas, ¿cómo es posible que no vaya a aceptar este precioso regalo? Si le estoy hablando de libertad, le estoy hablando de amor, le estoy hablando de poder,
le estoy hablando de eternidad, le estoy hablando de todo. Pero el Dios de este mundo ciega la mente de las personas y donde nosotros vemos la respuesta de nuestra vida, ellos ven, bueno, una mentira, una historia, prefieren otras cosas. A lo mejor les gusta más el budismo o el islam o les gusta más otras iniciativas espirituales, pero el Evangelio no, no les interesa. Y esto es la obra de Satanás. Primera de Pedro 5 7 al 8 es el león rugiente. Satanás gobierna a las personas y vemos aquí su identidad, es decir, la identidad de las personas. ¿Cómo lo hace? Pues a través de Génesis 3 6 y 11. Génesis 3 es la mentira que cambia la identidad de la persona. Ya desde entonces somos seres pecadores, destituidos de la gloria de Dios, apartados de Él, con una eternidad pues que no la deseamos de ninguna forma. Génesis capítulo 6, la torre, perdón, la torre, no, son los gigantes en los cuales habla el comienzo de la historia de Noé, aquellos que gobernaban, dirigían, tenían poder, pero en su corazón estaba hacer siempre el mal a aquellos que no querían saber nada de Dios, pensaban que eran poderosos, capaces, el ego del ser humano que se engrandeció a través de Génesis 3, pues acabó doblegándose. Y también Babel, el ser humano diciendo, yo puedo alcanzar a Dios, yo puedo llegar a los dioses, como los griegos pensaban que estaban en un monte Olimpo, en ese lugar semicelestial, ¿no? Un poco extraño. Y al final, pues fue un tiempo de decadencia para las personas. Y eso es lo que sigue haciendo Juan 8:44, oh, hijos de Satanás, de vuestro padre el diablo. Él habla a los fariseos y a los demás que estaban atacando a Cristo. Y vemos la identidad del ser humano. Así es como estamos, así es como vivimos. Esta es la realidad espiritual que nos define. También el engaño del enemigo, cómo Satanás engaña a las personas y cómo nos mantiene atrapadas por lo que es espiritual. En Hechos capítulo 13 entendemos el momento en el que Pablo está hablando con ese procónsul en Chipre y, y hay un consejero, alguien detrás, la mano derecha del gobernador, que todo el rato le está haciendo la obra contraria, que no escuchen el Evangelio, que no escuche a Cristo, que no tenga ese impacto, el poder de la palabra aquí, es decir, toda esa labor espiritual, la cual Pablo tiene que reprender. Es una obra espiritual oculta, pero que existe. Personas, en este caso, que guiadas por la obra del enemigo, pues hacen este tipo de cosas. Y ya no solamente aquellos que pueden tener una determinación consciente y real en primera persona de lo que quieren hacer, porque existe una iglesia satánica y existe un satanismo y existen religiones y personas que están luchando realmente de día y de noche contra la palabra y contra el evangelio y el mundo cristiano. Pero es lo que hace al final Satanás. Ellos piensan que, la mayoría, piensan que lo hacen por razón o que lo hacen por hacer un bien o por heridas, pero es la obra de Satanás. Hechos capítulo 16, la muchacha con el espíritu de adivinación, mira que está la chica, la muchacha que tiene un don especial y resulta que tenía un problema espiritual en el cual Satanás utilizaba para atrapar y para desviar a las personas, pensando que la adivinación es la respuesta para todas ellas y vemos cómo Pablo a través de esa oración libera a esa muchacha. Y ahora ahí es cuando se dan cuenta de que era un problema y una obra de los demonios. Hechos capítulo 19, también esa persona que tenía ese problema espiritual, nadie podía ayudarle. Nadie podía ayudarle. Dice la palabra que él solo conocía y había escuchado la voz de Cristo y de Pedro, que era quien, perdón, y de Pablo, que era quien predicaba a Cristo, porque los demás no tenían ningún tipo de autoridad para hacer nada. Es la obra espiritual y hay gente como esta está alrededor de nosotros. Todas las personas tienen problemas espirituales, todas las personas viven bajo la influencia y el gobierno de Satanás y por mucho que les queramos a nuestros vecinos, amigos, familiares,
La realidad es esta. Esta es la realidad. Incluso nosotros a veces también dejamos puertas por las cuales, a través de nuestro pecado, nuestras acciones, eh, Satanás puede también influir y puede manipular o lo intenta. Y finalmente nos damos cuenta de la atadura del mundo espiritual. Una atadura espiritual, mental y física. En todos los sentidos, el ser humano está totalmente atado y está sin la posibilidad de hacer, de entender, de vivir. Muchas veces la gente vive no solamente en el destino del infierno, sino que además la gente vive, como decíamos hace un par de semanas, muerta en vida. Y en tercer lugar, vemos las siguientes generaciones, que es hacia donde nosotros no, pero sí la gente envía a sus hijos. La gente transmite la incredulidad, transmite el odio a Dios, a la iglesia. Ayer justo, casualidad, andando por la noche, sacando al perro, además, como está un poco mala de la tripa y tengo el campo justo aquí a 20 metros de mi casa, pues me resulta fácil, voy, cruzo una carretera, una calle y enseguida ya estoy ahí en los cultivos para que ella vaya a hacer sus cosas y como está un poco mal de la tripa, pues lo tengo que sacar un poco más a menudo. Y ayer, antes de dormir, pues cerca de las 12 la saco y escucho a dos chicos que se van acercando y hablando de no sé qué, de la iglesia, pero quién va a la iglesia, no sé qué, hablando así un poco de la iglesia católica, entendía, porque aquí cristianos somos muy pocos, pero católicos más, y de esos momentos en los que tú escuchas y te paras a pensar, ¿no? Y decir, si es que es verdad, ¿no? Eso lo que habrán escuchado a sus padres, lo que verán lo verán por internet, en redes sociales, pues es la atadura. ¿Quién va a ir a la iglesia? ¿Quién va a creer en Dios? ¿Quién va a hacerlo? Aunque la realidad es que ahora se está hablando mucho como un despertar de la espiritualidad en la juventud, abanderada por muchos famosos, algunos de ellos protestantes, que conocemos. Pero así está el mundo, en la atadura de la obra de Satanás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a Satanás lo que más detesta es que disfrutemos del Evangelio. Y esto es un poco una cadena que he ideado un poco para que entendamos, y no solamente entendamos, sino que veamos en qué punto estamos. Em, la vamos a leer y después la comentamos un poco. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Bueno, pues lo tenemos todos en pantalla, lo podemos ver. Satanás lo que quiere es que no escuchemos la palabra. Eso es lo que Satanás no quiere, porque la palabra tiene poder. Vale. Pero bueno, lo vamos a leer de una y luego lo comentamos, como he dicho. Satanás quiere que no escuchemos la palabra, pero si la escuchamos, que no la meditemos. Pero si la meditamos, que no la oremos. Pero si la oramos, que no la apliquemos. Pero si la aplicamos, que no veamos su cumplimiento. Pero si vemos su cumplimiento, por lo menos que no la compartamos. Y si encima la compartimos, no tiene nada que hacer. ¿Qué quiere decir? Pues que Satanás siempre va a intentar que no des el siguiente paso. Siempre va a intentar que te quedes estancado en un punto y si puedes, pues que retrocedas. Y esta es la realidad. O sea, Satanás está feliz si no escuchamos la palabra. Porque si no escuchamos la palabra, no escuchamos el domingo el mensaje del púlpito, no leemos, no estudiamos, no estamos aquí reunidos, pues qué bien, ¿no? Nuestra vida entonces pues va a carecer de dirección, va a carecer de la obra de Dios en el sentido de que Él no va a poder hablarnos, no va a poder dirigirnos, va a ser una vida en la que, vale, pues yo poco a poco iré muriendo espiritualmente sin estar ligado a su palabra y finalmente pues bueno, me alejaré, no me daré cuenta y cuando quiera ver dónde estoy pues estaré muy lejos de donde yo tenía que estar. Esta es la realidad de muchos creyentes, que muchos de los cuales ahora mismo a mí me vienen en mente, muchos de mi iglesia,
Personas que llegan, sí, sí, escuchan, pueden ser buenos obreros, pero llega un punto en el que empiezan a retroceder por la obra y los engaños de Satanás y las excusas, ¿no? Es que estoy cansado, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no puedo, es que estoy muy agobiado, es que quiero, pero uf, es que me duermo por las mañanas, o es que siempre hay excusas, siempre hay excusas. No voy a la iglesia y claro, pues realmente si alguien pues no viene a la iglesia es difícil que haga mucho más en su casa, ¿no? Eso es un poco lo mínimo y es un poco la obra y la evidencia de cómo está alguien espiritualmente. Así que eso es lo que Satanás quiere, no escuches la palabra, no la leas, no aprendas, no estés atento a ella, déjala, no la escuches. Es una pérdida de tiempo. Escucha internet o escucha la televisión o escucha a la gente, no escuches la palabra. Invierte tiempo en otras cosas. Pero bueno, hay veces donde venga, pues el creyente resulta que ha ido a la iglesia, uy, resulta que hoy ha estado escuchando el mensaje repetido por YouTube, uy, ahora resulta que ha ido al culto de oración y que está el sábado conectado por la mañana y otras actividades. Vaya, pues sí que la está escuchando, pero por lo menos que no la medite. Claro, porque si encima la medita, eso va a enraizar en su vida. Y si está pensando en lo que escuchó el domingo y en lo que Dios tiene para su vida, entonces eso va a acabar enraizando y va a acabar dejando huella en ellos. No pueden meditar la palabra. Que la escuchen, pero que la olviden rápido. Entra por un oído, sale por otro. Pero ¿qué ocurre si meditamos en la palabra? Vaya, este creyente no solamente está preparado para escuchar, sino también la guarda en su corazón. Pero bueno, lo que se guarda pues se puede borrar, ¿no? Lo que se escribe con un lapicero pues se toma una goma para borrar y se va. Pero ¿qué ocurre cuando oramos? Eso es lo que Satanás no quiere. No ores por la palabra. Quédate con lo divertido, quédate con los chistes, quédate con la historia, quédate con la anécdota, quédate con aquello tan sabio y tan erudito que dijo el pastor el otro día. Una cita de no sé quién o una frase para colocar en una imagen y enviársela a todo el mundo. Mira mi pastor, qué inteligente, pero no ores por la palabra. Porque Satanás sabe que cuando tú tomas la palabra y meditas en ella y oras, esa oración tiene poder. Esa oración puede tener cumplimiento, esa oración puede marcar un antes y un después. Porque Dios le ha placido darle poder a la oración, sin más. Y Satanás cuando ve que un creyente ora, sabe que va mal, sabe que lo tiene muy perdido. Pero hay veces que él sabe que las oraciones se quedan ahí. Bueno, pues ora y pasa a otro tema. Ora de una forma egocéntrica, ora y bueno, pero no quiere que de verdad lo que yo escucho y veo en la palabra lo podamos aplicar. Que eso es el problema. Señor, la paz en el mundo, muy bien, has orado muy bien. Pero ¿qué es lo que a Satanás le preocupa? No que ores por la paz en el mundo, sino que tú lleves la paz al mundo, sino que tú, a través del amor de Cristo y a través de la predicación del Evangelio y a través de la devoción de tu vida, lleves la paz a las personas de verdad en su corazón. Eso es lo que Satanás teme. ¿Pero qué ocurre? Bueno, él está aplicando la palabra y Satanás dice, pero por lo menos le voy a distraer para que no vea cómo se cumple. Porque hay veces donde la palabra de Dios se cumple y no nos hemos enterado. Porque estamos atentos a otras cosas. Satanás, circunstancia, problema, victoria, da igual, cosas, para que estemos atentos a otras y no veamos lo que tiene que pasar. Eso es lo que ayer, por ejemplo, le pasaba a mi hijo. Mi hijo, como está en la escuela de fútbol de aquí, de donde nosotros vivimos, pues todos los viernes tiene su partido. Todos los viernes tiene su partido de liga. Y cuando no hay partido de liga por vacaciones o por lo que sea, hacen torneos. Aquí en Madrid, como bueno, ya sabéis que España es un país le gusta mucho el fútbol, así que imaginad lo que sucede en todos los lugares con el fútbol. Es increíble. Llevamos 3 meses descubriendo este mundo del fútbol y es tremendo. Y ayer estaba jugando, mi hijo en el torneo, al fin acabó jugando 6 partidos, con el frío que hace aquí en ahora mismo. Y uno de ellos, como ponía música en un lado y había gente, él se quedó, se,
y es portero, entonces a veces los porteros se aburren un poco y se quedó mirando en un lado y de pronto el equipo rival empezó a atacar. Y yo miro, veo que va a atacar, que se van a acercar, mi hijo está mirando a otro sitio. ¿Qué es lo que hice? Le pegué un grito. ¡Israel, atento! Y él, ¡bum!, giró la cara, se preparó y, y no sé qué pasó. Si se la paró él o la paró un compañero defendió, no sé. El caso es que, que si no estamos atentos nos perdemos las cosas que pasan. Es como todos alguna vez hemos ido, vamos a ver estrellas fugaces. Cuando a veces hay estos días donde son especiales y hay una lluvia de estrellas y si vais a un lugar de poca luz vais a poder ver. Todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida esto. Y todos yo creo que es muy fácil y muy común. Uy, hemos visto una, sí, yo también la he visto. Y el empanado que estaba con el teléfono, que estaba rascándose, lo que sea, ¡ay, va, la he perdido! Si no estamos atentos a lo que sucede en nuestra vida y no estamos concentrados, no vemos el cumplimiento de lo que Dios hace. Ni vemos su plan, ni vemos su obra. Pero cuando lo conseguimos, Satanás dice, mira, esta persona tiene respuesta, está haciendo todo bien, está teniendo victoria en su vida. Pero por favor, lo único que ya tengo que conseguir es que se calle, que no hable, que no haga nada. Pero esto es la victoria final, la predicación del Evangelio. Si se comparte la palabra que yo escucho, medito, oro, aplico y veo su cumplimiento, eso es un poder enorme. No es simplemente la historia que me han contado, las palabras que yo me he aprendido, el mismo sistema, no, no, es la respuesta de mi vida. Y no es que yo tenga que predicar solo a través de mi testimonio, es que yo tengo que testificar que eso es verdad, que hay un cumplimiento real del Evangelio en mi vida. Y Satanás se cae derrumbado, porque esto es un obrero y Satanás no puede parar a un obrero, no tiene nada que hacer. Cuando nosotros disfrutamos de la palabra, que es una forma para englobar un poco todo este pensamiento, si yo de verdad disfruto y tengo la experiencia de la palabra de Dios en mi vida, Satanás no tiene nada que hacer, no puede. Ahora, como yo le deje meterse en alguno de los huecos, se me para entonces el sistema. Así que, ¿está bien escuchar la palabra? Hombre, por supuesto que está bien, es necesario, pero no termina con escuchar la palabra. Tienes que meditar, tienes que tomar títulos de oración, anotarlos y estar orando por ellos. Lo que Dios me dijo aquí, lo que me dijo allá, lo que quiero conseguir, lo que me ha mostrado a través de mi vida, lo que me ha mostrado de mi vida que tengo que cambiar, un etcétera inmenso. Todo lo que yo veo, medito a través de la palabra, tengo que orar por ello. Y luego ponerlo en práctica, porque hay palabra que es de aplicar. Ay, Señor, que yo pueda hablar a mucha gente del Evangelio. Y luego no quieres hablar del Evangelio, luego no sales al campo, luego no hablas a las personas, luego aplica lo que la palabra de Dios te está diciendo que tienes que hacer. Y finalmente, abre los ojos para ver el cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Estate atento todos los días, todo momento, a la obra de Dios. Y cuando tú escuchas, meditas, oras la palabra y la quieres aplicar, entonces estás atento y estás preparado para ver el cumplimiento. Si estás a tus cosas, entonces no lo vamos a perder. Y finalmente que la podamos compartir, porque es la realidad de nuestra vida. Así que para terminar, hoy, Romanos 7 del 22 al 23 es la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer el texto bíblico. Porque en lo íntimo de mi ser, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué dice Pablo? Hay una lucha espiritual dentro de nosotros, real, donde sí, sí, yo quiero.
me deleito en la ley de Dios. Yo quiero ser un obrero, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser alguien útil para el Evangelio. Pero a veces meto la pata, no hago lo que tengo que hacer, como Pablo de alguna forma lo está explicando aquí. Hay otra ley que me lleva a hacer otras cosas. Eso es una realidad espiritual que yo tengo que entender. Y yo tengo que luchar la vida y la lucha espiritual. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Repetimos esta frase. El poder divino para derribar fortalezas. ¿Cómo lo hacemos? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por lo tanto, las armas espirituales para derrotar lo que es espiritual, que tiene influencia en lo que es visible en el mundo. Y de esta forma, esos argumentos y altivez que se levanta se va a ver derrumbado a través de qué? La evidencia de que Jesús es el Cristo. Y esto mientras que, ¿qué? Llevamos cautivo, tomamos todo pensamiento y ¿qué? Lo hacemos, transformamos, cambiamos, obra de Dios, para que se someta a Cristo. Es decir, todo mi pensamiento que no es correcto, cautivo, preso, para que se someta a Cristo. Todo egocentrismo, preso para que se someta a Cristo. Toda perspectiva, toda herida, todo fuera, todo tiene que someterse a Cristo. Esa es la victoria espiritual. Santiago 4:7. Así que someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Repetimos, someteos a Dios, es decir, bajo su señorío, bajo su gobierno absoluto, y resiste al diablo. Resiste al diablo, y él huirá de vosotros. No es que tú tengas poder, pero cuando tomas el arma espiritual, Cristo tiene poder contra Satanás. Y esta es la realidad. Cristo tiene todo el poder. Y Él nos ha dado la autoridad para tener victoria espiritual en nuestra vida. Efesios 6 del 12 al 10. Todos recordamos, ¿verdad? Versículo 12. Nos vamos a quedar con ese. No tenemos lucha contra contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Tenemos lucha espiritual. Y penúltimo, sí, Primera de Juan 4:4. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en el mundo es más poderoso que el que está en vosotros. Sí, me he liado. Porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Que lo que se pueda levantar en el mundo, como dice, esos falsos profetas, y sea lo que sea, porque es un principio, es más poderoso lo que tenemos que lo que está ante nosotros. Da igual lo que sea, es un principio. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y da igual cómo tome forma eso que está en el mundo y cómo actúe aquel que está en el mundo. Yo tengo poder sobre todos ellos, sobre todo lo que se levanta. Y finalmente, el libro de la esperanza de Cristo y la victoria final, que es Apocalipsis 12 del 10 al 11, dice, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio, ojo al dato, por medio de la sangre del Cordero
y por el mensaje del cual dieron testimonio. Y termina con esta frase muy importante. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Es decir, no valoremos tanto nuestra vida como hasta el punto de que no intentemos ni salvarla, ni salvarla. ¿Por qué? Porque, repito, ya ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Es decir, lo tenemos todo. Es decir, es que no tenemos ni la muerte como problema. Es decir, si ni siquiera la muerte es un problema, ¿qué vamos a temer? ¿Qué miedo va a albergar nuestro corazón? Por lo tanto, os bendigo el nombre de Cristo para que seáis esos obreros, que tengáis esta vida de autoridad y fortaleza, pero primero de conocimiento de la obra de Satanás en el mundo, en todas las personas que os rodean, porque todas las personas que os rodean tienen oscuridad dentro. ¿No la veis? ¿No veis por dónde van? Bueno, eso no quiere decir que no haya. Eso quiere decir simplemente que vosotros no la veis. Pero, ¿cuál será su oscuridad? ¿Cuál será su problema espiritual? ¿Cuál será la obra de Satanás en su vida? No lo sabemos, quizá nunca lo sepamos, pero lo que sí que sabemos es que tenemos toda autoridad y victoria en Cristo. Y me quedo con el versículo número 11 antes de orar y despedirnos. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. Así que tenemos victoria por medio de la sangre del Cordero y que sigamos proclamando este mensaje, el mensaje de que Jesús es el Cristo, y demos testimonio de él hasta el punto de perder la vida, como si la tenemos que perder, porque al final llegaremos a entender que nuestra vida, pues, no es nuestra, es de Dios. Así que a Él se la entregamos toda. Padre, gracias por este sábado, sábado mañana, para otros tarde, un día importante, porque es un día donde podemos darte gloria. Al igual que ayer y al igual que mañana. Pero hoy, Padre, es el día donde tenemos que volver a tomar esa determinación. Padre, quiero vivir por y para ti. Quiero vivir de tal forma que tú seas glorificado. Quiero de verdad honrarte a través de mi entrega, como aquí está escribiendo el apóstol Juan, aquellos creyentes que sufrían, que eran maltratados y en muchos casos asesinados por simplemente testificar que Jesús es el Cristo. Pero nosotros, Padre, no valoramos tanto la vida como para negarnos predicar el Evangelio, como para vivir una vida que no sea a través del testimonio del mensaje de Cristo. Padre, gracias porque la sangre del Cordero nos ha dado victoria frente a la obra de Satanás. Es obra de Satanás que está a nuestro alrededor, que está en todo lugar y en toda persona. Pero Padre, no tenemos que pegar, no tenemos que luchar, no tenemos que gritar, no tenemos que... Simplemente es testificar que Jesús es el Cristo. Es entender la realidad espiritual y obrar de una forma espiritual. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.